Bueno, reafirmando lo que era el volumen de distribución, que es anatómico, no es un volumen anatómico real, sino que es teórico, ¿no? Va a reflejar cómo se distribuye el fármaco en el organismo. Si vamos a ver que hay fármacos que me indican un volumen de distribución alto, quiere decir que se distribuyen ampliamente. Acá hay conceptos que ya habíamos marcado en el video anterior, que bueno, justamente los fármacos lipofílicos tienen mayor capacidad de atravesar las membranas. Y un volumen de distribución bajo sugiere que el fármaco permanece principalmente en plasma, entonces no llega rápidamente a los tejidos. Ese es un fármaco hidrofílico. O, como habíamos visto también en el video anterior, los fármacos que están fuertemente unidos a proteínas plasmáticas no pasan al espacio extravascular. Por eso factores como la unión a proteína plasmática, la solubilidad lipídica y algo que también había mencionado en el video anterior, el estado del paciente, estado fisiológico, porque una de las cuestiones es estudiar los fármacos y qué condiciones alteran esa distribución es muy importante, ¿no? Como la insuficiencia renal o hepática. Acá hay ejemplos de alto volumen de distribución y bajo. Por ejemplo, la hipoalbuminemia, que causa disminución de la presión oncótica. Al disminuir la presión oncótica, el líquido sale del espacio vascular al espacio extravascular, ¿eh? Y ahí aparecen los edemas, ascitis, la insuficiencia cardíaca, el embarazo, bueno, que son lugares donde el fármaco se va a distribuir. Por eso hablamos de un alto volumen de distribución, ¿no? Y en caso de deshidratación, acá yo hice una pequeña corrección, había puesto hipoalbuminemia mezclado acá, entonces, bueno, deshidratación y shock ya de por sí hay menos volumen. Al haber menos volumen, menos líquido va a salir del espacio vascular al extracelular, por lo tanto va a haber un bajo volumen de distribución. Eso es importante, ¿no? En caso de shock, deshidratación, porque eh, primero lo conveniente es hidratar, o sea, una solución parenteral, hidratar y luego empezar con los fármacos para evitar los efectos tóxicos. Entonces, en caso de que haya hipoalbuminemia y que coexista con condiciones graves como el shock o la deshidratación, bueno, va a bajar fuertemente el volumen de distribución. Hay que tener en cuenta eso, acá como el ejemplo la hipoalbuminemia, porque hay fármacos que están fuertemente unidos a proteínas plasmáticas. ¿Qué sucede si disminuyen las proteínas plasmáticas? Bueno, el fármaco va a estar libre y va a pasar más al espacio extravascular y eso aumenta los riesgos de toxicidad. O sea, por un lado tengo mayor efecto terapéutico, pero también me acerco, si pensamos en el área bajo la curva, me voy acercando a lo que es la concentración mínima tóxica. Efecto choque, ¿no? ¿Qué sucede con los pacientes que tienen una perfusión pobre, ¿no? La concentración plasmática inicial es más alta debido a que el fármaco se va a confinar en un volumen menor. Esto puede provocar efectos tóxicos o intensos en órganos como el cerebro y el corazón. ¿Por qué? Porque son los órganos que reciben mayor volumen sanguíneo. Eh, o sea, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Que nosotros vemos acá, en este diagrama, cómo el fármaco puede estar libre o unido. Si el fármaco está unido a proteínas plasmáticas en el plasma, por ejemplo. Pero hay doble flecha, que indica que estas uniones son reversibles. Entonces, si hay mucho fármaco unido a proteínas plasmáticas, ese no va a pasar al compartimento extravascular. Pero si disminuye el fármaco libre, entonces sí, parte de ese fármaco va a pasar al compartimento libre y luego va a salir hacia el fluido intersticial o linfático, por ejemplo. Todos, fíjense que son todos equilibrios intercambiables dependiendo de la cantidad. Entonces el fármaco puede viajar de dos formas en el plasma, ya sea libre, o sea que no está unido a proteínas plasmáticas, o unido a proteínas plasmáticas. Como habíamos dicho anteriormente, el fármaco libre puede atravesar las membranas e ir hacia los tejidos, que también ahí puede haber unión a proteínas plasmáticas. Todos estos movimientos son reversibles, ¿sí? Fíjense que hay todo doble flecha. Luego, bueno, finalmente va a haber una fase de eliminación que es la E de la farmacocinética, que bueno, el fármaco ya se elimina del organismo. El tipo de proteína, bueno, fundamentalmente los fármacos ácidos unido a albúmina,
Los fármacos básicos se unen a alfa-1 glicoproteína ácida, que es otra proteína plasmática. Los esteroides, los fármacos con composición esteroidea, se unen a globulinas, y las vitaminas a las lipoproteínas. Acá dice, la unión a proteínas plasmáticas es un proceso saturable. ¿Qué significa? Que hay una cierta cantidad que se puede unir. Si las proteínas están ocupadas, ya el resto no se puede unir, porque se saturan. Bueno, acá, este diagrama explica más o menos lo mismo, ¿no? Que el torrente sanguíneo se produce a nivel de proteínas plasmáticas, las cuales pueden fijar moléculas, principalmente por uniones físicas reversibles. Entonces están fijados, unidos a proteína plasmática. La fracción libre, que es lo que decía anteriormente, es la que puede ir al espacio extravascular. Como va al espacio extravascular, va a alcanzar los distintos tejidos donde tiene que, en aquellos que tenga receptores donde va a actuar. Entonces hay condiciones que pueden afectar la unión a esas proteínas plasmáticas, o sea que pueden disminuir la cantidad de proteínas plasmáticas, por lo tanto el fármaco va a estar más libre, y si está libre va a pasar al compartimento extravascular y puedo tener problemas de sobredosificación en determinadas situaciones, por ejemplo en la hipoalbuminemia. Otro tema importante es que la unión a proteínas plasmáticas es poco específica, entonces tiene competidores endógenos, como el ácido úrico, la bilirrubina, el ácido graso, ¿sí? Eso también puede hacer que el fármaco compita por la proteína, quede más fracción libre, y al quedar más fracción libre, más va a pasar a los sitios de acción. Lo que es lo que acabo de decir, ¿no? Entonces acá estos últimos renglones es lo que acabo de decir. La interacción farmacológica supone una elevación de la concentración plasmática activa del fármaco desplazado, o sea, más fármaco libre, voy a tener más fármaco en el sitio de acción, más posibilidades de desarrollo de toxicidad y sobredosificación. Lo mismo pasa que si damos en forma endovenosa un fármaco que se une fuertemente a proteínas plasmáticas y me desplaza a otros, eso puede también traer un problema de sobredosificación. Acá dice administrar un fármaco desplazante, quiere decir que es un fármaco que se une fuertemente a proteínas plasmáticas. Entonces, visualmente lo que veníamos diciendo, si yo tengo un fármaco libre, va a pasar a los sitios de acción más fácilmente. Ahora, si lo tengo unido a proteínas plasmáticas, lo que vamos a ver es que tengo mucho fármaco unido y solamente los que estén libres van a poder pasar a los lugares de acción. Ven, acá hay menos fármacos en los lugares de acción que aquí. Este es un fármaco que está más libre en el plasma y tiene mayor posibilidad de pasar a los sitios de acción. De todas maneras, como vimos, son mecanismos reversibles, saturables y reversibles. Acá no va a haber algunos fármacos que no van a poder unirse a proteína y van a quedar libres, y incluso los que están unidos se pueden separar, por lo tanto es reversible. Aquí tenemos un gráfico de concentraciones de droga en plasma versus tiempo. Es una droga con un principio activo que voy a hacer un dosaje intermitente. O sea, por ejemplo, cada 8 horas, cada 10 horas, o sea, tengo intervalo entre dosis. Al principio, fíjense cómo va la curva subiendo. Al principio hay una acumulación y luego va a aparecer este concepto MZ, que lo voy a describir con un parámetro farmacocinético en unas diapositivas más adelante. El pico es cuando se alcanza la concentración máxima en plasma, el valle es cuando se alcanza la concentración mínima, ahí es cuando tengo que dar la otra dosis, por eso tengo picos y valles. En el pico es cuando doy la droga, el fármaco, tengo la concentración máxima, y la concentración mínima es cuando pasa un cierto tiempo, ahí es cuando voy a dar la nueva dosis. Entonces el pico es la concentración máxima de la droga, el valle es la concentración mínima de la droga, ahí es cuando debería dar la próxima dosis. ¿Qué me permite comprobar esto? Bueno, la idea es que tengo que evitar la ineficacia en la administración y también evitar el exceso que me llevaría a toxicidad. Es decir, si el pico supera la concentración mínima tóxica,
entrarían los efectos tóxicos. Si el valle este cae por debajo de la concentración mínima efectiva, también estaría subdosificando. Entonces el objetivo es llegar a una meseta, a una concentración constante que esté dentro del margen terapéutico. En general, para alcanzar esa concentración constante de fármaco en plasma, necesito entre 4 y 5 vidas medias. Supongamos que después de 4 vidas medias, a las 40 horas, ese fármaco alcanzó la meseta. Si yo divido 40 por 4, que fueron las 4 dosis que di, me va a 10. El resultado, 40 dividido 4 me da 10. Quiere decir que cada 10 horas tendría que administrar la nueva dosis. Es especialmente importante para los tratamientos crónicos, ¿no? Porque va a llevar una forma repetitiva la administración de antibióticos, anticonvulsivantes. Entonces, bueno, lo que queremos siempre es estar en la meseta y evitar justamente que se acumule el fármaco y tener reacciones tóxicas. Es muy importante esto en pacientes con insuficiencia renal o hepática, porque ahí voy a tener la eliminación disminuida y el fármaco se puede acumular más. Ejemplos. Varios ejemplos donde, bueno, puede disminuir la cantidad de proteínas plasmáticas como albúmina, ejemplos que pueden aumentar la albúmina, o disminuir otra proteína plasmática como la alfa-1 glicoproteína. Son ejemplos nada más, como para ilustrar un poco los distintos estados en los que puede haber cambios en las proteínas plasmáticas. Un parámetro importante dentro de la farmacocinética es el tiempo de vida medio o tiempo de eliminación al 50%. Es el tiempo que el organismo tarda en eliminar el 50% de la concentración de un fármaco en sangre. ¿Sí? Fíjense, administramos el fármaco, aumenta en el plasma, por eso dice concentración sérica, llegas a un pico y luego empieza a disminuir, se empieza a eliminar. Cuando el organismo elimina el 50%, ese sería el tiempo de vida media. Esto puede ser útil para predecir la duración de la mayoría de los efectos del fármaco. Ven, por ejemplo, acá dice, si un antibiótico tiene un tiempo de vida media de 6 horas, significa que cada 6 horas su concentración en plasma o en sangre se disminuye a la mitad. Eso es el tiempo de vida media. Entonces, ejemplos. Acá hay un ejemplo concreto, ¿no? Si yo administro 100 miligramos de aspirina y tiene un tiempo de vida media de 4 horas, a las 4 horas voy a tener la mitad, 50 miligramos. A las 8 horas, 25 y así va a ir disminuyendo. La utilidad clínica es para definir intervalos entre dosis. Eso es la importancia que tiene. Si tiene una vida media corta, las dosis son más frecuentes. Ven, por ejemplo, acá 4 horas, las dosis son más frecuentes. Si la vida media es más larga, los intervalos entre dosis van a tener más horas entre ellos, ¿no? Generalmente se toma que pasados 5 vidas medias el fármaco se elimina del cuerpo y ahí llegamos a lo que decía antes, a la meseta, en el estado estable o estacionario, que es la sumatoria de 4 vidas medias. Fíjense que la meseta está entre la concentración mínima eficaz y por debajo de la concentración máxima tolerada. ¿Por qué estamos en un estado de equilibrio? Porque la velocidad de incorporación es igual a la velocidad de eliminación. Entonces, la cinética de acumulación o estado estacionario ocurre cuando se administra una droga con un intervalo de tiempo entre dosis. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la concentración de la droga en niveles terapéuticos, es decir, por encima de los valores subterapéuticos. Fíjense que acá, en esta primer toma, ahí estamos por debajo de los niveles terapéuticos. Acá estamos casi ahí y luego ya el valle está por encima de la concentración mínima eficaz. Eso me permite calcular la dosis de mantenimiento adecuado. Eso es para multidosis. Evito que se acumule y que llegue a ese punto, la concentración máxima tolerada. Y también por eso es clave en tratamientos crónicos mantener este nivel, ¿no? Los antihipertensivos, anticonvulsivos, antibióticos, los que son de uso prolongado. Bueno, ahí el objetivo es mantener los niveles en la meseta. Bien, acá tenemos otro concepto, ¿no? Reforzando lo que ya veníamos viendo, pero bueno, acá está marcado de otra manera para que
para reforzar eso justamente, ¿no? Lo tóxico, lo terapéutico y lo insuficiente. ¿Ven? Si estamos por debajo de la concentración mínima efectiva, ahí en un valle, por ejemplo, acá la dosis es insuficiente, estoy subdosificando. Después hay que tener cuidado cuando describí el área bajo la curva, hay factores que aumentan el área bajo la curva. Si aumenta, puedo llegar al pico, esta concentración máxima puede estar justo en los niveles tóxicos. Siempre queremos estar acá, en el intervalo terapéutico, ahí donde hace efecto el fármaco, el efecto deseado, ¿no? Acá tenemos dos ejes distintos. Fíjense que tenemos la respuesta versus la dosis. Acá no puse tiempo en este gráfico, no está el tiempo. Acá se analiza respuesta versus dosis. Y va a tener un gráfico de este tipo, con una pendiente, y va a llegar un momento que llega a la eficacia máxima. ¿Ven? A dosis bajas, que es la fase inicial, fíjense acá, el efecto es mínimo. Luego, a medida que aumentamos la dosis, el eje X, ¿ven? Aumentamos la dosis, aumenta el efecto, pero vamos a ver que en algún momento se estabiliza. Aunque aumente la dosis, la eficacia no aumenta. Eso es muy importante. Un dato que podemos extraer de este gráfico, entonces, que cuando llega a este punto, ahí tenemos la eficacia máxima. Entonces, cuanto más alto se alcance acá, dentro de los márgenes terapéuticos, mayor eficacia va a tener el fármaco. Y acá, en el eje X, ahí en este punto, voy a medir la potencia. Cuanto más hacia la izquierda esté este gráfico, más potente es el fármaco. Fíjense que acá, ya con pocas dosis, el fármaco empieza a actuar. Ven, acá se analiza mejor con 3 fármacos. Podría analizar 3 fármacos, por ejemplo, antiinflamatorios. 3 antiinflamatorios. Quiero ver eficacia y potencia y compararlos. Y hay un cálculo que me permite dar a los 3 a la misma dosis. Se llama dosis equivalente. O sea, cuánto del fármaco X tengo que dar para tener una dosis similar a la que daría con el fármaco Y, y lo mismo acá con el Z. Como los 3 los voy a comparar, acá puedo sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, el fármaco X, ¿ven? Está más hacia la izquierda la curva. Con bajas dosis ya empieza a actuar. Es el más potente de los 3. ¿Ven? Si comparo I con Z, fíjense, I, el fármaco I es más potente que el Z, pero menos potente que el X. Si comparo eficacia, fíjense que el X y el Z llegan a la misma altura. Los dos tienen una eficacia similar, pero X recordamos que es más potente. ¿Ven? Para eso sirve este gráfico, para analizar potencia y eficacia. La dosis efectiva eficaz al 50% es justamente la dosis de un fármaco que produce el efecto terapéutico deseado del 50% de la población que lo recibe. 50% de la población que lo recibe. Eso me permite medir la potencia de un medicamento. Quiere decir que cuanto menor sea esta dosis eficaz, fíjense si ya acá hay un 50% de cada 100, por ejemplo, podríamos tomar 100 individuos que ya tienen, por ejemplo, el efecto deseado con esta dosis. ¿Sí? Si estuviera más desplazada la curva hacia la derecha, tendría menos potencia, como decíamos anteriormente. Por ejemplo, dice acá, un analgésico tiene una dosis eficaz de 10 miligramos, significa que 10 miligramos son suficientes para aliviar el dolor en la mitad de los pacientes tratados. Ese es el dato que me está dando. Es para pensar en la potencia que tiene el fármaco. Por ejemplo, si otro fármaco de la misma familia necesito 30 miligramos, es menos potente. Bueno, lo importante lo que es dosis letal, porque me dice es la dosis que causa el 50% de la muerte en una población de prueba, que generalmente son estudios preclínicos, por ejemplo, animales de laboratorio. ¿Sí? Eso me permite evaluar la toxicidad del fármaco. ¿Qué pasaría en una toxicidad aguda? ¿Sí? Fíjense acá, tenemos 3 curvas. Tenemos respuesta individual versus la concentración de la droga, o sea, la dosis. Fíjense que acá en la primera curva estamos dentro de la dosis terapéutica, pero en la segunda curva estamos dentro ya de los efectos tóxicos.
y si desplazamos la curva podríamos estar dentro de los efectos letales. Por ejemplo, acá dice que una droga que 500 miligramos kilo en ratones indica que mata, una dosis letal del 50%, que mata al 50% de los ratones expuestos a 500 miligramos kilo. Ahí me está dando la idea de cuál es la dosis letal, ¿sí? Quiere decir que la dosis letal está por arriba todavía de la dosis tóxica. La dosis tóxica todavía puedo utilizar antídotos, por ejemplo. La dosis letal es mayor todavía, es más grave. ¿Qué pasa si necesitamos un efecto inmediato? Damos una dosis inicial muy alta, esta es lo que se conoce como dosis de choque. ¿Para qué me sirve? Me sirve para alcanzar más rápido la meseta. Menos 2 alcanzan la meseta, sin dosis de choque y con dosis de choque. El problema es que, fíjense, 1, 2, 3, 4. Recién ahí está llegando a la meseta. Mientras que con la dosis de choque llego a la meseta más rápidamente. Entonces, en algunos casos se administra una alta dosis al principio, ¿no? Al inicio del tratamiento. La ventaja entonces es que la concentración sube rápidamente, superando ya directamente la concentración mínima efectiva en la primera dosis y ampliamente superada. Bueno, había mencionado en el video anterior la barrera hematoencefálica porque es importante tener en cuenta si el fármaco que vamos a administrar y si la acción tiene que ser en el sistema nervioso central, si atraviesa o no la barrera hematoencefálica. Si bien recibe mucho volumen sanguíneo, no todos los fármacos pueden atravesarla. Los que sí pueden atravesarla con mayor facilidad son los liposolubles, ¿no? Como habíamos visto en todas las membranas biológicas. Esos la atraviesan con mayor facilidad. Los no polares justamente son los que son hidrofílicos y no atraviesan esta barrera con facilidad. Por eso se denomina barrera hematoencefálica. Y algo que había mencionado es que el endotelio está fuertemente unido en los espacios intercelulares, entonces las uniones son estrechas y permiten menor pasaje. La barrera está formada por el endotelio de los capilares encefálicos y la capa de astrocitos del sistema nervioso. Hay fármacos que necesitamos que actúen a nivel central, entonces bueno, la formulación química me tiene que permitir llegar, como las benzodiazepinas que se utilizan como ansiolíticos. La M de la farmacocinética es el metabolismo. Este no es efecto de primer paso, que ya lo habíamos visto, acá lo pongo nuevamente. Este efecto de primer paso se da principalmente por la vía oral. Ahora estamos hablando de metabolismo propiamente dicho. Cuando administramos la droga, ¿qué le puede pasar en el hígado? Fundamentalmente el hígado, que es el gran metabolizador. Habíamos nombrado que el riñón, los intestinos, los pulmones también pueden metabolizar, pero el gran metabolizador es el hígado. Entonces, ¿qué le puede pasar al fármaco? Sufrir metabolismo de fase 1 o fase 2, son reacciones de fase 1 o fase 2. La diferencia está que en el de fase 1 los metabolitos se transforman en sustancias polares y vamos a ver que hay algo más. Esta es una primera aproximación. En la fase 2 son reacciones de conjugación que preparan el metabolito para la excreción en orina o bilis. Vamos a ver que los que se denominan profármacos, quiere decir que administramos un fármaco pero que no está activo, que se van a activar en fase 1. O sea que el metabolito resultante va a ser el que tenga la propiedad farmacológica. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si administro un fármaco que necesita biotransformación hepática, tengo que tener en cuenta el estado del hígado. También hay que analizar qué pasa con ese profármaco cuando se metaboliza a metabolitos activos, si no produce también otros metabolitos, que ahora es lo que vamos a analizar. Algo que, bueno, para reforzar lo del primer paso, ¿no? Lo que pasaba con hígado, justamente la vía oral sufre efecto del primer paso. En cambio, la vía endovenosa tiene una biodisponibilidad del 100% y no sufre efecto del primer paso. Cuando damos por vía endovenosa, entregamos el 100% del fármaco. La vía oral tiene un porcentaje de metabolismo hepático, efecto del primer paso. También pueden contribuir en esto las paredes intestinales, pero principalmente habíamos nombrado al hígado.
Ven cómo cambia el área bajo la curva, en un caso y en el otro. Un fármaco liposoluble para eliminarse tiene que transformarse en hidrosoluble, porque se va a eliminar ya sea por las vías biliares o por la excreción renal. Entonces hay que transformarlo en hidrosoluble. Había mencionado anteriormente las prodrogas que deben pasar por una activación hepática para poder ser activas. Si tiene que estar entonces el sistema enzimático activado. Si no están las enzimas presentes no puede activarse, entonces la droga no va a llegar como principio activo a los tejidos. Principalmente el hígado es el gran activador, pero pueden actuar también la mucosa intestinal, en algunos puntos el plasma, que pueden activar las prodrogas. Siempre el primer lugar se lo lleva el hígado. Puede suceder también que un fármaco realice inducción, algo que había mencionado anteriormente. La inducción enzimática, ¿qué es? Que provoque mayor transformación del fármaco. Entonces, el fenobarbital aumenta la conversión de meperidina, que es un opiáceo, en un metabolito que es la normeperidina. El tema es que este metabolito es menos activo y más tóxico. Entonces, por inducción enzimática, el fenobarbital aumenta esta producción, entonces aumenta la toxicidad. Ahí tenemos un ejemplo de interacción medicamentosa. Entonces ya estamos llegando a la fase de la eliminación, a la E de la farmacocinética inicial, ¿no? Habíamos descrito el modelo ADME: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Bueno, ahora lo vamos a metabolizar para eliminarlo, entre otras cuestiones que ahora vamos a definir. Tenemos metabolismo de fase 1 y fase 2. Acá tenemos las reacciones. De fase 1 interviene fundamentalmente el sistema citocromo 450, que se encuentra en el retículo endoplasmático de las células hepáticas, y genera metabolitos con actividad farmacológica. En ese caso estamos hablando de una prodroga, ¿no? Si la metaboliza y ahora tengo un metabolito activo, era una prodroga. También puede producir, esto anoten que no está acá, puede producir que los metabolitos sean inactivos, esos se van a eliminar y no van a tener ningún efecto farmacológico. Y también puede ser que cuando se metabolice por fase 1 se generen metabolitos tóxicos. Eso que hay que tener también en cuenta, como mencionaba anteriormente, por inducción enzimática, que habían mencionado el ejemplo del fenobarbital, que la meperidina se transforma en un metabolito que es tóxico, pero al estar inducido hay mayor cantidad. Entonces, por fase 1, un metabolito se pueden generar metabolitos activos, metabolitos inactivos y metabolitos tóxicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Generalmente los fármacos que sufren fase 1 son los más liposolubles. Porque son los que más necesitan transformarse en hidrosolubles para poder eliminarse. Fase 2 son reacciones de conjugación. Son enzimas, estas enzimas son las transferasas, ¿no? Que se ubican generalmente en el citosol. Estas estaban en el retículo endoplasmático, dijimos, estas en el citosol celular. Y genera metabolitos sin actividad farmacológicas. Casi siempre genera metabolitos inactivos y altamente polares listos para ser eliminados. Fase 2 son pequeños cambios que se le producen principalmente a los fármacos hidrosolubles, porque ya son hidrosolubles y son más fáciles de eliminar. Bueno, acá hay un resumen de las reacciones, ¿no? Fase 1 y fase 2. Todas las de fase 1 son de oxidación, reducción y hidrólisis. Y acá reafirmo lo que había dicho antes. O lo puedo desactivar. Incluso se puede cambiar la acción. Al pasar por el hígado, puede cambiar su acción principal en otro mecanismo de acción. Eso también hay que tener en cuenta. Se puede transformar en un metabolito activo, que es el que va a tener acciones farmacológicas, o puede transformarse en un metabolito tóxico. Y por fase 2, los resultados son metabolitos que carecen de actividad farmacológica, porque son reacciones de conjugación. Acá puse un ejemplo. Bueno, siempre hay excepciones. Acá hay una excepción a esta regla que acabo de mencionar.
El microsoma son fragmentos de retículo endoplasmático liso, ahí se encuentran las enzimas, las P450, son familias, lo importante es que son los que metabolizan en fase 1. Hay inductores, si dice inductores quiere decir que son los que activan más todavía el proceso, y hay inhibidores, ambos tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Había mencionado el fenobarbital como inductor, la fenitoína, la carbamazepina, bueno, estos son inductores, favorecen más la actividad del sistema citocromo. Si lo doy con otro fármaco, que justamente también se metaboliza por el sistema citocromo, puede estar aumentado su metabolismo. O inhibidores, ¿no? Acá tenemos algunos, la amiodarona la vamos a ver en los antihipertensivos, pero tenemos antifúngicos, macrólidos, que pueden ser inhibidores. Ambos tienen importancia porque pueden dar interacción farmacocinética, ya sea favoreciendo o desfavoreciendo la actividad del sistema citocromo. Estamos hablando acá de fase 1. Bien, si bien el hígado es el órgano más importante, que lo vengo diciendo en varias diapositivas, en la vía de transformación de fármacos, hay algunos que pueden transformarse en riñón, principalmente drogas peptídicas, acá puse algunos ejemplos, y otros en mucosa intestinal, pulmón, piel, bacterias intestinales, ¿no?, que pueden actuar las neuronas. Estos son otros sitios de biotransformación donde, bueno, el fármaco puede cambiar su composición química. Bueno, este es un cuadro integrador, no hace falta estudiarlo, simplemente sirve para ir mirando algunas cuestiones que se fueron mencionando, ¿no? Acá tenemos ejemplos de fase 1, acá tenemos ejemplos de fase 2, entonces acá me muestra que los productos hidrofílicos se van a eliminar por la excreción renal, ¿no? Después acá me muestra, por ejemplo, que algunos fármacos me pueden inhibir fase 1, que es lo que habíamos nombrado, son inhibidores. Algunos fármacos aumentan porque son inductores, es lo que habíamos mencionado como concepto de inducción enzimática. Acá estamos actuando sobre el sistema citocromo. Algo que estoy marcando acá, que los fármacos lipofílicos necesitan pasar por este metabolismo para hacerse hidrofílico y poder ser eliminados. Bueno, y otras interacciones con el sistema citocromo. Y ahora llegamos a la E de la forma, ¿no?, de la vía inicial que habíamos mencionado en el modelo ADME, que es la excreción. 90%, fíjense que la excreción renal es la más importante. Por eso varias veces mencionamos la importancia de que el riñón tenga un buen clearance. Si el riñón está afectado, voy a tener un problema con la excreción, y eso me va a llevar a concentración de fármaco, aumentar la concentración del fármaco y problemas de toxicidad. Fíjense, la vía urinaria es la principal. Después viene la vía biliar entérica, y luego sudor, lactancia. Bueno, el tema de la lactancia es importante, la leche materna, porque hay que ver en qué concentración está el fármaco y cómo pasa al bebé. Por eso hay drogas que están contraindicadas en lactancia. Entonces, punto importante, el clearance renal, ¿sí? Si tengo un clearance renal disminuido, voy a tener que ajustar la dosis de mantenimiento. Y dos puntos que vamos a señalar ahora: uno es la filtración, otro es la secreción y la reabsorción de los fármacos. Acá estamos hablando de fármacos, ¿no? Fíjense, el primer paso sería el filtrado a través del glomérulo. Las moléculas de peso molecular muy alto, como las proteínas o el fármaco unido a proteínas, por ejemplo, no va a atravesar el filtrado glomerular. Va a seguir en plasma. Fíjense que en la primera porción, en lo que es el túbulo proximal, ocurre un proceso que se llama secreción. ¿Qué significa? Que el fármaco que está en el compartimento vascular es transportado hacia el túbulo proximal. Eso se llama secreción. ¿Ven? Ahí estamos hablando del fármaco. Y en el túbulo distal lo que puede suceder es reabsorción, que el fármaco vuelva a la circulación sanguínea. Entonces, en el nefrón podemos tener tres procesos: el filtrado glomerular, la secreción del fármaco hacia el túbulo para su eliminación,
y la reabsorción del fármaco desde el túbulo hacia el vaso sanguíneo. ¿Está bien? No lo confundamos esto con los procesos de reabsorción y secreción normales del glomérulo, del nefrón, ¿no? Por ejemplo, acá en el nefrón, en el túbulo proximal, va a reabsorber agua, va a reabsorber iones, vitaminas, aminoácidos, glucosa, los va a reabsorber. Eso es en condiciones fisiológicas y normales. Pero acá estamos hablando del fármaco. El fármaco es secretado desde la red capilar hacia el túbulo. Y acá el fármaco es reabsorbido desde el túbulo hacia el vaso sanguíneo. Entonces en el glomérulo se produce la ultrafiltración del plasma, ¿sí? Algo que había mencionado anteriormente, que depende del peso molecular, ¿sí? Fíjense que los fármacos que están unidos a proteínas no van a atravesar el glomérulo. Eso es una barrera de filtración. Si un fármaco solamente se filtra, o sea, pasa por el filtrado glomerular, y eso es todo lo que le va a pasar al fármaco en el nefrón, cualquier diurético, por ejemplo, que actúe en los túbulos no lo va a afectar, porque su pasaje es exclusivamente por la filtración glomerular. Entonces, bueno, ahí no voy a tener una interacción medicamentosa. Yo puedo administrar un diurético y no me va a afectar la eliminación de ese fármaco. Ahora, los otros fármacos que sí, como se secretan o se reabsorben en los túbulos, sí pueden verse afectados por el uso de diuréticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es secreción tubular? La droga pasa del plasma hacia la luz tubular. Sí, puede ser activa o pasiva. Siempre el transporte activo, por ejemplo, la penicilina, el ácido úrico, salicilatos. Siempre los mecanismos son saturables, por eso habla de competencia, ¿sí? Uno me puede desplazar a otro. No, los transportadores no son infinitos, siempre hay competencia. En la parte más proximal del túbulo hay secreción pasiva, y eso es porque está a favor de un gradiente. Y la segunda parte del túbulo proximal ya es el principal sitio de secreción tubular. Bien, otro aspecto importante es la reabsorción tubular, ¿no? ¿Qué significa? Que la droga va a pasar del compartimento de excreción, o sea, un túbulo renal principalmente, pero también podría ser el colon, otro ejemplo, que sea reabsorbido, o sea, nuevamente pase de ese compartimento a la sangre, al plasma. Ahí hablamos de reabsorción. La reabsorción tubular se produce principalmente por difusión simple. El fármaco aumenta su concentración en la luz, porque en el túbulo proximal ya se reabsorbe agua, luego un poco en el asa de Henle, y llegamos al túbulo distal y el fármaco entonces está en menos cantidad de agua, o sea, está más concentrado. Eso favorece, el aumento de la concentración favorece el pasaje a través de las membranas por gradiente de concentración. Obviamente, algo que ya hemos mencionado como propiedad farmacocinética de un fármaco es la liposolubilidad. Los liposolubles atraviesan fácilmente las barreras. Otro punto importante es la orina y su pH, ¿no? ¿Cuál es el pH de la orina? Porque eso me condiciona si está ionizado o no. Por ejemplo, un ácido en medio básico se ioniza, y ya sabíamos lo que pasaba con el grado de ionización. Y una base en medio ácido se ioniza. Entonces, sabiendo la química del fármaco, puedo saber cómo la variación del pH me altera la eliminación del fármaco. ¿Qué pasa con la excreción biliar? Que también es otro mecanismo por el cual se puede eliminar el fármaco, ¿no? Va a ser la vía biliar, intestino, heces. Sufre metabolismo hepático, el metabolito está en bilis, llega a intestino y se eliminan las heces. Acá puse un ejemplo de que, bueno, conociendo esto, en algún caso podría ser terapéutico bloquear este ciclo. Y acá hay fármacos como la colestiramina, que es un medicamento que se da por boca, no se absorbe, se queda en el intestino, o sea, no pasa al plasma, se queda en el intestino e interrumpe el ciclo, impide la absorción. La colestiramina se utiliza como para el tratamiento de colesterol, por ejemplo.
Otro lugar de excreción son las glándulas mamarias. El pH de la leche materna es aproximadamente está entre 7 y 7,2 y el pH del sanguíneo del plasma está en 7,4 aproximadamente. Entonces ligeramente ácido. Eso es un punto importante, porque ya venimos mencionando bastante el pH y la posibilidad o no de eliminación. ¿Quiénes van a llegar mejor a este lugar? A los galactóforos, bueno, los fármacos liposolubles, porque atraviesan mejor las barreras. ¿Y qué le pasa a los fármacos básicos que nos menciono acá? Estos pueden sufrir atrapamiento iónico, porque al entrar en un entorno más ácido, estas moléculas básicas pueden captar protones, se ionizan, o sea, adquieren cargas y se retienen. Entonces, una vez ionizadas, pierden su capacidad de atravesar las membranas lipídicas de regreso, quedando retenidas y concentradas en la leche. Bueno, acá hay unos ejemplos de fármacos que hay que tener en cuenta porque se eliminan mucho por leche materna. Entonces, ¿cuáles se eliminan más por leche materna? Los fármacos básicos y los liposolubles. Y si le agregamos a esto que son más pequeños y que no están unidos a plasma, bueno, ahí tenemos todas las características propias que harían que un fármaco llegue con mayor facilidad a la leche materna. Por eso hay fármacos que están contraindicados en la lactancia. Y casi terminando, tenemos acá lo que es la cinética de eliminación. Tenemos dos tipos de cinéticas, una es de orden 0 y otra es de orden 1. Fíjense, el gráfico menciona concentración versus tiempo. Vemos que esta es descendente, esta curva. Fíjense que se elimina una cantidad constante de fármaco, fija, no cambia. Acá hay un ejemplo, si cada 2 horas se eliminan 10 miligramos, entonces cada 2 horas voy disminuyendo en 10 miligramos la concentración. Como esto puede tender entonces a que haya mayor toxicidad, porque no puedo variar la cantidad que se elimina, ¿sí? O sea, el cuerpo no puede acelerar la depuración. Si se aumenta la dosis, va a seguir esta cinética. Entonces ahí tengo mayor riesgo de toxicidad. Fíjense si hago un gráfico, velocidad versus concentración, la velocidad de eliminación es constante. ¿Ven? Quiere decir que estamos actuando con mecanismos saturables. Es decir, se elimina, pero hay una saturación. Si yo aumento, el exceso va a quedar como disponible y eso puede aumentar la toxicidad. Por ejemplo, si hago una perfusión continua de vancomicina o la anestésico por vía inhalatoria, la cinética de eliminación es de orden 0. Acá tenemos una curva exponencial descendente, que es la cinética de orden 1, también concentración versus tiempo, pero la eliminación del fármaco es un porcentaje, es proporcional. Entonces fíjense, acá dice que cada 3 horas se elimina un 50%. Si tengo 100 miligramos a las 0 horas, a las 3 horas voy a tener 50 miligramos. Pero ahora el 50% que voy a aplicar es sobre 50 miligramos, no sobre 100. Entonces por eso me da una curva de tipo exponencial. Entonces la eliminación es proporcional y menos tóxica. El sistema, en esta cinética, se adapta a la cantidad de fármaco presente. Acuérdense que acá no se adaptaba. Si yo aumentaba la cantidad de fármaco, no aumentaba la eliminación. En cambio acá el sistema sí se adapta a la cantidad de fármaco presente. Quiere decir que la velocidad de eliminación es dependiente de la dosis. Miren acá. Velocidad versus concentración. A medida que aumenta la concentración, aumenta la velocidad de eliminación. Acá aumentaba la concentración y la velocidad permanecía constante. Esto no se adapta y este sí se adapta. Y otro ejemplo de cinética que sería bicompartimental es de los fármacos que al principio son administrados, lo que se conoce como fase alfa. El fármaco pasa al compartimento central, al periférico. Acuérdense que el periférico es hacia donde va a actuar. La concentración de plasma cae rápido, se ve acá en la curva, ¿ven? Disminuye rápidamente, pero disminuye en plasma. ¿Por qué? Porque está pasando al otro compartimento, está saliendo del compartimento vascular, entonces disminuye en plasma.
no estamos hablando de redistribución. Y la fase alfa, la fase, perdón, de eliminación beta, el fármaco ya se equilibró en ambos comportamientos, entre el plasmático y el extracelular, y ahora lo que va a predominar es la eliminación. Acá están ocurriendo el proceso de eliminación, pero es más lento. Por eso me da una curva partida. Entonces, los fármacos como los anestésicos tienen un efecto rápido, porque le pasa esto. ¿Sí? Esto me sirve para entender entonces por qué los efectos tienen efecto rápido, pero corto, como mencionaba recién los anestésicos. Ajustar la dosis en fármacos que se redistribuyen mucho. Evitar errores e interpretar niveles plasmáticos, porque al inicio bajan por distribución. Acá baja por distribución, no por eliminación. O sea que si yo creo que está bajando y aumento la dosis, voy a tener mayor distribución y va a llegar más fármaco al principio como principio activo y puedo tener más riesgo de toxicidad. Por ejemplo, el propofol, al ser altamente lipofílico, cruza inmediato la barrera hematoencefálica. El cerebro recibe mucha sangre, por lo que forma el compartimento central. A los pocos minutos el propofol empieza a salir la sangre y del cerebro en forma masiva hacia los tejidos del compartimento periférico, músculo, grasa, que captan el fármaco más lentamente, pero tienen mucha capacidad de almacenamiento. Entonces acuérdense que acá la concentración plasmática cae rápido, pero no se está eliminando, se está distribuyendo. Y luego sí viene la fase de eliminación, que es más lenta. Bueno, acá tenemos ejemplos de interacciones farmacocinéticas, que lo habíamos mencionado como algo importante dentro del estudio de los fármacos. ¿Qué pasa cuando asocio? ¿No? Porque necesito tratar más de una situación. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando se asocian fármacos? Me puede cambiar la absorción, puede haber cambios en la distribución del organismo, puede haber cambios en metabolismo, cambios en la excreción del organismo. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque puedo disminuir la eficacia, pero también puedo tener eventos tóxicos. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Que luego en cada familia farmacológica eso se analiza y se estudia, pero bueno, a modo de ejemplo, para ir viendo algunos, ¿no? Medicamentos que actúan como antiácidos y los fármacos que afectan. O la colestiramina que habíamos mencionado antes y qué fármaco afecta, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, el sucralfato es un protector que genera una capa protectora. Por ejemplo, en los casos de úlceras se utiliza y genera una capa protectora. La genera una capa protectora impide la absorción o cambia la capacidad de absorción del intestino. Por lo tanto, en esos casos voy a tener menor absorción, o sea, menos pasaje hacia el compartimento vascular, y eso tengo que ajustarlo con la dosis. Un cuadro integrador de todo lo mencionado en los videos, ¿no? La forma farmacéutica, acá es una cápsula, puede ser una solución. Si es una cápsula, bueno, va a tener la fase de liberación, va a ir hacia los lugares de absorción. Acá estamos viendo la vía oral, por ejemplo. Y como si es vía oral, voy a tener efecto de primer paso. Si hubiese sido vía endovenosa, no tenía efecto de primer paso. Fíjense que está afuera, no está dentro de lo que es metabolismo. Luego, bueno, el compartimento vascular. El compartimento vascular se va a distribuir hacia el tejido y tengo que tener en cuenta el agua intersticial. Por eso habíamos visto que si había factores que aumentaban el agua intersticial como un edema, había mayor distribución. Luego el metabolismo. ¿Qué le pasa a ese fármaco cuando es metabolizado? Bueno, habíamos mencionado fase 1 y fase 2. El fármaco en su forma hidrosoluble va a ser excretado principalmente por orina. También puede ir a bilis. La bilis puede hacer un ciclo enterohepático y parte eliminarse por heces. Y en la distribución, bueno, tenemos el plasma, el agua intersticial, el agua intracelular y algunos depósitos no acuosos. Todos esos son espacios donde se va a mover el fármaco en distintos compartimentos.